Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, Yet victor dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. breathe the arrow in the air, make your mark and leave it hanging there. Be the first to turn around, take the leap to land on higher ground. Call it surrender, still won't feel like defeat. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Vamos ya avanzando en esta octava de Pascua. Hoy es 10 de abril, el domingo celebraremos el Domingo de la Divina Misericordia y nos presentaremos delante de Dios como mendigos de la misericordia, que es una buena definición de nuestra vida. Ojalá nos viésemos bien identificados con eso. Soy un mendigo de la misericordia. Quiero comenzar este programa haciéndome eco de que nuestro Santo Padre, el Papa León XIV, pues nos anunció una grata noticia, que es que del 6 al 12 de junio estará con nosotros en España, y aunque todavía todo el programa pues no está detallado, pero sí se van ya haciendo avances, y bueno, hoy voy a comenzar un poco calentando motores, ¿no? Porque se ha hecho público cuál va a ser el lema de esa visita, y el lema es alzad la mirada. Alzad la mirada, que es una invitación, bueno, es un versículo de Juan, ¿no? Juan 4:35, alzad la mirada. Una invitación a ver más allá de las preocupaciones cotidianas para descubrir la presencia de Dios y abrirse a los demás. A mí os voy a decir que me ha recordado el lema elegido, alzad la mirada, al conocido lema de San Juan Pablo II, aperite portas, ¿recordáis? Abrid de par en par las puertas, alza la mirada. Y es que tenemos el riesgo de vivir de tejas para abajo, olvidados del sentido trascendente, olvidando de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y qué sentido tiene en esta vida, ¿no? Yo escuché en una ocasión una imagen que me pareció muy gráfica, que es la siguiente, ¿no? Imagínate que esta vida es, algunos, ¿no? Pues refieren esta vida, la ven metidas en una imagen, ¿no? Una imagen a modo de parábola, que es un autobús de esos de largo recorrido, ¿no? Un autopullman que hace recorridos de larga distancia. Y en ese autobús, pues algunos se dedican a dormir, dormir y ver películas. Veo películas y duermo y sigo descansando y me reclino. Otros son los que, pues en ese viaje, pues les gusta aprovechar para sacar todo el dinero posible y van por los pasillos y van vendiendo productos y bueno, y hacen de su viaje un ganar dinero. Otros son los que van ligando y van cambiando de asiento en asiento para intentar ligando con todas las chicas que haya en ese autobús. Otros son los que llevan la voz cantante, les gusta coger el micrófono del autobús y tienen que tener el protagonismo y tienen que tener pues su fama, ¿no? Delante de todos los demás. Y cada uno tiene su rol, pero quizás nadie se ha hecho la pregunta de yo aquí, ¿quién me ha puesto en este viaje? Y cuando llegue, ¿esto a dónde va? ¿A dónde llega? Y más allá de las cortinillas de las ventanas de este autobús, ¿qué es lo que hay fuera, no? Sino que uno se puede dedicar toda su vida pues a divertirse, a ganar dinero, a ligar, a buscar protagonismo, a cada uno a lo suyo, ¿sabes?
pero sin que nadie se haga la pregunta de, y más allá de esto, todo esto, ¿de dónde viene y a dónde va? ¿Eh? Entonces, alzad la mirada. Este lema, alzad la mirada, bueno, pues yo creo que nos ayuda a, a que nos demos cuenta de que tenemos el riesgo de estar atrapados, ¿eh? De estar atrapados, ser como unos ratoncitos, como unas cobayas metidas en una jaula en la que la cotidianeidad nos atrapa y nos impide, ¿eh?, hacernos la pregunta por el sentido. Ahora que está todavía pues la nave Orión todavía sin llegar a la Tierra, fíjate, ha sido curioso que el navegar de esa nave muy cerquita, muy cerquita, porque ir a la Luna, tú verás, la inmensidad del universo no es nada, o sea, no es nada de nada de nada, ¿no? Ese viaje que hemos hecho. Pero solamente el haberse asomado ahí ha servido para que lleguen algunas reflexiones que te permiten, oye, alza la mirada, sal de tu burbuja, mira, pregúntate, ¿no te das cuenta de que podemos estar engañados aquí metidos en este autobús, sin pensar que hay nada más fuera de esto? Bueno, pues acogemos el lema, alzad la mirada. Va acompañado de un logotipo, ¿no? Un logotipo con un círculo abierto en movimiento, formado por figuras humanas unidas entre sí, orientadas hacia arriba, con la Virgen María en el centro, como presencia materna que acoge y orienta las miradas hacia Dios. Me ha encantado que en el logotipo esté María, porque el Papa viene a visitar España, tierra de María. Entonces vamos a prepararnos para este viaje del Papa, para acogerlo. Vamos a orar desde ahora ya, porque es un compromiso nuestro, pues que pongamos todo lo que tenemos que poner para que allá sea lo máximamente fecundo, ¿no? Fecundo posible. Vamos a orar por ello, vamos a colaborar. Sé que está abierto, ¿no? Pues tanto en Madrid como en Barcelona, como en Canarias, pues está abierto la inscripción de voluntarios. Pues sí, nos vamos a apuntar, vamos a ser voluntarios para acoger al Papa. Y obviamente se necesitan voluntarios, ¿no? Pues porque la contratación de muchas personas pues sería carísima, ¿no? Vamos a buscar la máxima cantidad de voluntarios y también a colaborar económicamente, porque obviamente un viaje así pues cuesta inevitablemente un dinero y entre todos lo cubriremos muy gozosamente, porque viene el Padre a decirnos: levantad la mirada. Para eso es el ministerio de Pedro, ¿sabéis? ¿Para qué es el ministerio del Papa? Para decirte a ti, en las circunstancias en las que estás súper agobiado, que estás ahí en tu cabeza, que igual esta noche has dormido mal porque tienes ahí un problema que no te lo terminas de quitar de la cabeza, en tu trabajo, en tu familia, con no sé qué historia, con el banco, con lo otro, y viene el Papa a decirte: oye, levanta la mirada. Levanta la mirada, y solamente por eso obviamente merecería la pena, ¿no? Pues que el Papa nos visite y nos diga eso a cada uno en el momento concreto en el que estamos. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispo_munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de este podcast, este es un programa radiofónico pero que también se convierte en podcast, ¿no? Y digo pues que lo podéis encontrar tanto en el podcast de Radio María, como también lo podéis encontrar en la plataforma de YouTube, en la cuenta de En Ti Confío. También lo podéis encontrar en iVoox, Spotify, Amazon Music, y también en la página web multimedia www.enticonfio.org. También desde ahí se hace la emisión en directo de este programa por vídeo desde En Ti Confío TV. Bueno, pues vamos adelante en este día, y quiero comenzar, ya que hemos hablado del tema del viaje del Papa, pues por un plato fuerte, porque como decía, no está todo el programa no está todavía publicado, pero sí algunas cosas. Sí sabemos que el Papa
llega el sábado día 6 de junio, que ese sábado por la tarde pues va a tener un encuentro con jóvenes en Madrid, que el día 7 habrá una gran Eucaristía, que además que es del día del Corpus. Bueno, vamos sabiendo cosas, ¿no? Y entre las cosas que sabemos que ya se han hecho públicas es que el día 8 de junio, si no me equivoco, el 8 de junio, el Papa va a intervenir ante las Cortes Generales de España, ¿no? El Congreso y Senado en sesión conjunta. Y la verdad es que eso ha sido una noticia potente, porque jamás en la historia pues un Papa había hablado ante el Parlamento español. Había estado Juan Pablo II, Benedicto XVI, con grandes presencias en España, pero en el Parlamento pues no habían hablado, ¿no? Entonces, creo que esto merece la pena, ¿no? O sea, merece la pena un comentario, porque es que además también ha habido, como ahora comentaré, ha habido algunos, ¿no? Algunas voces, incluso católicas, que han cuestionado esta conveniencia, ¿no? Bueno, aunque no lo sabemos oficialmente de quién ha partido la iniciativa de que el Papa intervenga en el Congreso de los Diputados, ¿no? En su próxima visita, todo parece indicar, vamos, ¿no? Que es obvio que se trata de una propuesta nacida del mismo. Difícilmente la Iglesia en España se habría atrevido a sugerirle un escenario tan delicado, consciente de los riesgos, ¿no? que puede tener. Y tampoco parece verosímil que haya sido una iniciativa procedente del propio Parlamento del gobierno laicista. Todo indica que eso que ha nacido de él, ¿no? Entonces, este, entre comillas, atrevimiento del Papa a acudir a las Cortes españolas en una sesión conjunta del Congreso y del Senado nos revela un rasgo profundo de nuestro Papa, ¿no? No estamos ante un Papa temeroso de los escenarios complejos, ni ante alguien que rehúya los lugares donde el mensaje evangélico puede ser sometido a lecturas interesadas. Más bien, se percibe en él una combinación, si se me permite, ¿no? Muy singular de serenidad, seguridad interior, valentía y confianza en Dios, Serenidad propia de quien está profundamente centrado en la misión que le ha recibido, lo cual le permite entrar en espacios de fuerte confrontación pública sin perder el equilibrio. Lo estamos viendo estos días con el tema de la guerra. Madre mía, en la que está, o sea, cómo el Papa está manteniendo un pulso en la denuncia de la guerra y además siendo un Papa norteamericano. O sea, es impresionante. Tiene un don también de seguridad interior, porque el Papa sabe que su autoridad no procede de los aplausos de unos o de otros, que es un encargo recibido, de ahí viene su seguridad, ¿no? O sea, que él obedece al Señor. Una valentía porque hablar en el corazón de una institución política en un momento de gran polarización en la sociedad de España exige aceptar de antemano que tus palabras pues serán analizadas, discutidas, incluso algunos intentarán manipularlas, ¿no? Pero por eso precisamente yo creo que aquí hay que valorar, hay que valorar que el Papa haya tomado la decisión de pedir esto, ¿no? Y obviamente hay una gran confianza en Dios, de quien hace esto. El Papa obviamente no va a entrar en el terreno político para tomar partido, sino para recordar algo que con frecuencia se olvida, ¿no? Que la política necesita una luz moral. Repito, la política necesita una luz moral que la oriente. Y cuando el sucesor de San Pedro habla en un foro público, no pretende sustituir, obviamente, ya lo sabemos, él no pretende sustituir el debate democrático, ¿no? Él quiere ofrecer una palabra que ayude a elevar ese debate, que ayude a elevar. O sea, alza la mirada. También eso del el lema alzad la mirada también se puede dirigir al mundo político. Oye, alza la mirada, ¿no? Y tal vez por eso León XIV parece dispuesto a asumir este riesgo, porque en el fondo el Evangelio siempre ha entrado en la historia humana aceptando un riesgo, el riesgo de ser escuchado, discutido, interpelado, pero también
con la esperanza de iluminar las conciencias, ¿sabes? Cuando el Papa actúa con esa serenidad, esa libertad interior, no lo hace con un cálculo estratégico, sino con un acto de confianza. Confianza en que la verdad del Evangelio está llamada no está llamada, ¿no?, a refugiarse en lugares cómodos. No, sino está llamada a ponerse delante del mundo. Brilla, sí, vuestra luz, para que ilumine, ¿no?, las oscuridades. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Vamos a ver. Que desde que se conoció esta noticia han circulado comentarios y artículos al respecto, en los que, y ahora me refiero al mundo católico, en los que se mira con recelo la noticia de que el Papa vaya, entre comillas, a correr ese riesgo. Y el argumento central es que sus palabras podrían ser politizadas o utilizadas por unos y otros en un debate partidista. Y claro, a primera vista, oye, pues esa preocupación parece prudente, ¿no? Nadie desea que el mensaje del Papa quede atrapado en las trincheras políticas, ¿no? Pero si uno mira con más detenimiento, pues yo creo que nos deberíamos de atrever a hacer una pregunta incómoda. ¿No será que algunos de nosotros, o por lo menos en algunos casos, el problema no es tanto el riesgo de politización como el temor a que la palabra del Papa incomode nuestras convicciones ideológicas? A ver, cuidado, vamos a hacernos ver esto. Porque la historia de la Iglesia demuestra que el Evangelio nunca ha sido una palabra cómoda para las ideologías de cualquier tiempo. Cuando la voz de la Iglesia se pronuncia con libertad evangélica, ilumina las realidades humanas, también las sociales, las políticas, y al hacerlo pone en cuestión muchos esquemas prefabricados, pues como está ocurriendo ahora con la guerra, ¿no? Eso ocurrió en el Imperio Romano, ocurrió en las sociedades modernas y sigue ocurriendo hoy en día. Por eso resulta llamativo que algunos católicos reaccionen preventivamente, ¿no?, ante la posibilidad de lo que pueda ocurrir con el Papa hablando en ese foro público. Se invoca el peligro de instrumentalización política, pero en mi opinión la inquietud procede de otro lugar más profundo. Como he dicho, ¿no?, el miedo a que el mensaje del sucesor de Pedro pueda cuestionar determinadas categorías ideológicas con las que nos sentimos muy cómodos, estamos muy apegados a ellas. Y cuando la ideología política es la que prima en nuestro pensamiento, entonces se produce una inversión del orden natural de las cosas, ¿no? Esto me lo habéis escuchado más de una vez. Lo sustantivo deja de ser la fe y pasa a ser la ideología. Lo sustantivo es la ideología. Y lo católico queda relegado a lo adjetival, a un complemento que se mantiene mientras no contradiga las convicciones políticas previamente adoptadas. Pero seamos claros, ¿no? Vamos a ver, un católico coherente no puede situarse así ante el magisterio de la Iglesia. La actitud verdaderamente católica tiene que ser la contraria, ¿no? El creyente escucha la palabra del Papa con libertad interior, dispuesto a dejarse interpelar, repito, dispuesto a dejarse interpelar, no parte de la sospecha, parte de la docilidad. No se pregunta primero si lo que dirá va a confirmar o no mi marco ideológico, sino si puede ayudarme a purificar mi marco ideológico. Porque el Evangelio no pertenece a ningún partido. A ver, digámoslo una vez más. O sea, el Evangelio no encaja o sea, no encuentra un vestido que le venga bien en ningún partido político, ¿no? El Evangelio es siempre más grande que nuestras categorías. Y precisamente por eso puede iluminar a todos, ¿no? Y también incomodar a todos y corregir a todos. Si el Evangelio no nos incomoda un poco, es que entonces no lo estamos leyendo bien. O sea, que exista una cierta incomodidad de sentirte interpelado es buena señal, ¿sabes? Es buena señal. Entonces, cuando el Papa habla, a ver, él no lo hace como un actor político, sino como un pastor universal.
Su palabra no pretende sustituir el legítimo debate democrático, pero sí ofrecer una luz moral que ayude a orientarlo. Reducir esa palabra a un cálculo de conveniencia política está empobreciendo tanto a la política como la fe católica y a esa vocación que tenemos también profética de hacernos presentes en el mundo. Entonces, vamos a ver, ¿acaso el verdadero desafío no es evitar que el mensaje del Papa sea politizado? El verdadero desafío es que los católicos no lo filtremos previamente a través de nuestras trincheras ideológicas, porque puede ocurrir que cuando la fe deja de ser criterio para juzgar nuestras ideas y pasa a ser un adorno que las legitima, entonces, claro, estamos manipulando las cosas. Entonces sucede lo contrario de lo que debería de ocurrir, que en lugar de que el Evangelio ilumine nuestras categorías políticas, terminamos midiendo el Evangelio con la vara de nuestras ideologías, ¿no? En resumen, a ver, la visita del Papa es una gracia, una ocasión para escuchar, examinarse, dejarse interpelar. Y si esa palabra llega también a las instituciones públicas, tanto mejor. La sociedad entera puede beneficiarse de una voz moral que no responde a intereses partidistas. Y que es posible que cuando el Papa hable, alguno dirá, mira, eso que ha dicho me viene bien a mí, eso que ha dicho me viene bien al otro. Eso, claro que va a ocurrir, claro que va a ocurrir. Pero ya nos encargaremos nosotros, los católicos, de decir, el mensaje del Papa se asume en su integridad o si no se manipula. Eso es como los mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios o asumes los 10 o si no estás manipulándolo, ¿no? La pregunta decisiva, por tanto, no es si el Papa debe hablar en tal o en cual escenario. La pregunta es otra. ¿Estamos dispuestos a escucharle con un corazón verdaderamente católico? ¿A dejarnos interpelar? Pues bueno, esta es. This is the question, como se dice, ¿no? Esta es la cuestión. Y vamos a, por lo tanto, dentro del análisis de ese viaje, obviamente, pues igual este punto en concreto ha sido el más impactante, ¿no? El que así de repente se haya hecho público que el Papa, el día 8 de junio, intervendrá en las Cortes Generales, Congreso y Senado. Y me imagino que habrá alguno que diga yo no asisto y tal. Bueno, pues muy bien, con la libertad de los hijos de Dios, me explico, que creo que entre todos tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a tener madurez en que cada uno exprese su posicionamiento. Bueno, voy a presentaros un estreno del día de hoy, que es una alegría para mí, De vez en cuando el Señor te da una alegría, y es que hoy, 10 de abril, se estrena en España un película documental de 90 minutos que se llama En busca del Mesías. Se estrena hoy en España, 10 de abril, el 30 de abril se va a estrenar en Puerto Rico, el 14 de mayo se estrena en México. Entonces, pues yo me llevo una alegría, He tenido oportunidad de verlo y entonces recoge, además es que por la providencia de Dios tiene una actualidad impresionante, porque trata del descubrimiento de Jesús por parte del mundo judío. Es como un conocer más el mundo judío desde Jesús, ¿no? Son testimonios, recoge numerosos testimonios de personas de origen judío que pues, se han hecho entusiastas de Jesucristo y se han convertido al catolicismo. Esta película documental tiene una parte sobre todo primera, de contextualización histórica muy interesante. O sea, que creo que quien lo vea va a tener también una buena formación, una buena formación. O sea, de entender lo que supuso la destrucción del templo de Jerusalén allá por el año 70, lo que han supuesto esos 2000 años de vivencia del judaísmo
por todos los lugares del mundo, con tantos problemas de diásporas, persecuciones, expulsiones, etcétera, etcétera. Hoy en día en Estados Unidos hay muchos más judíos que en Israel, por ejemplo, ¿no? O sea, en distinguir lo que es el judaísmo del sionismo, que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, y se presentan una serie de figuras súper interesantes que han llegado a hacerse católicas, ¿no? Y por cierto, ninguno de ellos llegó al cristianismo porque un evangelizador insistente les persiguiera animándoles a ello, ¿no? Más bien sintieron una atracción, a veces natural, con curiosidad filosófica, otras veces incluso sobrenatural, con sueños y visiones, incluso, que les llevó a convertirse al cristianismo. Ha habido un artículo muy interesante en Religión en Libertad, que presenta esta película documental. El artículo está publicado el día 7 de esta semana, En busca del Mesías, testimonio de personas de origen judío fascinadas por Jesús. Entonces, es que hay figuras súper interesantes, ¿no? Por ejemplo, se habla de Eugenio Zolli. A ver, Eugenio Zolli fue el rabino de Roma en la Segunda Guerra Mundial y se hizo católico en 1944. O sea, la máxima autoridad judía de Roma se hizo católico al terminar la Segunda Guerra Mundial. También profundamente agradecido al Papa Pío, ¿no? Al Papa Pío XII. O sea, profundamente agradecido. La filósofa agnóstica Edith Stein, el abortista arrepentido Natalson, bueno, o sea que son personajes. Natalson, que es el del grito silencioso, el que publicó, era un médico abortista que cuando se grabó lo que acontecía en un aborto, pues él lo publicó en esa película llamada El grito silencioso y pasó a ser un defensor de la vida. Bueno, pues él también es un judío converso al catolicismo, ¿no? Bueno, entonces hay que subrayar aquí que algunos se hicieron católicos desde un alejamiento, pero otros no. Por ejemplo, pues Eugenio Zolli, desde una profunda vida religiosa judía, ¿no? Conociendo la Biblia, practicando los rituales judíos, ¿no? Y al hacerse cristianos, todos ellos dicen que ellos no han rechazado su herencia judía, sino que, en fondo, amplían esa herencia con la adhesión al Mesías prometido y anhelado. O sea, no es que estén traicionando al judaísmo, todo lo contrario. Es que el judaísmo es un río que busca la desembocadura, que es que Dios cumpla su promesa. Y este es Jesucristo, ¿no? O sea, el cristianismo no es una religión distinta al judaísmo. Es la promesa cumplida, ¿eh? Entonces, esto es súper interesante. Incluso estos conversos al judaísmo, algunos de ellos pues mantienen algunas tradiciones judías, como encender velas en el Shabbat, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que no tienen que romper con tradiciones judías, ¿no? Entonces, pues, y por último, esta película documental recuerda algunas palabras misteriosas de la Biblia sobre la conversión de los judíos al acercarse al final de los tiempos, porque tenemos algunos textos, por ejemplo, Romanos 11, 25, 26, cuando dice, ¿no? Cuando haya entrado en la salvación, en la Iglesia, la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvado. Esa expresión de la carta a los Romanos, en la plenitud de los tiempos, todo Israel será salvado, ha tenido distintas interpretaciones, ¿no? Y algunos creen que hablan de que al acercarse el final de los tiempos, la mayoría o casi todo Israel se hará cristiano. Muchos interpretan pues esa promesa de la Escritura pues en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues muy interesante, ¿eh? Muy interesante este estreno en el día de hoy, un estreno, repito, de esta película documental En busca del Mesías. Vamos ahora como estamos en este contexto de preparación de la llegada del Papa, pues me he acordado
de el himno que se compuso y que se estrenó en la Jornada Mundial de la Juventud de la visita del Papa Benedicto XVI a España en el año 2011. Firmes en la fe. Firmes en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Tu amor nos edifica y nos arraiga, tu cruz nos consolida y fortalece, tu carne nos redime y nos abraza, tu sangre nos renueva y nos embriaga. Oh Cristo nuestro hermano, oh Cristo nuestro amigo, nuestro Señor, haznos firmes en ti, haznos firmes en ti. Firmes en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Tu aliento es el soplo de lo alto, tu risa es el signo de la gracia, tus llagas son amores encendidos, tus penas son el precio de mi alma. Oh Cristo nuestro hermano, oh Cristo nuestro amigo, nuestro Señor, haznos firmes en ti, haznos firmes en ti. Firmes en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Continuamos en esta edición de nuestro programa de Sexto Continente. Vamos allá. Quiero hacerme eco, ya que en el programa anterior hablamos de una cuestión que creo que hay que seguirle la pista, igual que hay ciertos temas en los que hay que seguirles la pista. Uno, por ejemplo, es las querellas abiertas contra las grandes tecnológicas por esas denuncias que se han presentado sobre el diseño adictivo de las tecnologías. Pero ahora me estoy refiriendo a otra cosa. Aquí hay que seguir la pista a lo que pueda acontecer en Estados Unidos con el posicionamiento que ha tomado la empresa Anthropic, esa empresa de inteligencia artificial que se rebeló frente al Pentágono diciendo que no admitía pues que la inteligencia artificial, su programa, se pudiese aplicar a dirigir la guerra sin ningún tipo de supervisión
humana. O sea, que tenía que tener unas cautelas éticas, ¿eh? Tanto por lo que es el control de toda la intimidad de la población, pero sobre todo sobre dirigir los ataques, seleccionar los objetivos, ver tomar la decisión de bombardeos, etcétera. Claro, los dueños de la herramienta se enfrentaron al gobierno estadounidense diciendo, ¿no?, que el programa tenía que tener una persona que lo dirigiese y que asumiese las responsabilidades. Y otros dijeron, no, nosotros queremos que usted nos dé ese programa sin ninguna cautela ética y que decida el programa aquí. Bueno, y entonces se ha cortado, ¿no? Se cortó el contrato con Anthropic, pero no solo se cortó el contrato con Anthropic, sino que se le, de alguna manera, se hizo una declaración como que esta empresa iba contra los intereses nacionales, y entonces era una especie de un llamamiento a que se rompiesen todos los contratos con esta empresa por parte de instituciones públicas. Madre mía, tú fíjate lo que suponía eso. Y entonces Anthropic recurrió a los tribunales, ¿eh? De esto ya dimos noticia. Bueno, pues ahora también pidiendo su compensación de que se hayan roto, ¿no?, roto todos los tribunales. Bueno, pues la noticia que os quiero compartir es que ha habido 14 moralistas católicos, 14 moralistas católicos, que en ese litigio que está abierto por parte de Anthropic, un litigio ante los tribunales federales, diciendo esto que ha hecho el gobierno con esta empresa no es de recibo. Bueno, pues estos 14 moralistas católicos se han, de alguna manera, digamos, ahora explicaré este término, se han como personado, ¿no?, en ese conflicto, presentando un escrito amicus curiae en apoyo de Anthropic en la disputa contra el Pentágono. ¿Qué es eso de un escrito amicus curiae? Algunos, los que sois más, digamos, los que sois más veteranos en este programa de Sexto Continente, os sonará esto algo. Amicus curiae es una expresión latina que significa amigo del tribunal. Es una institución jurídica que se utiliza en el sistema estadounidense para permitir que terceros ajenos al litigio aporten argumentos o información relevante al juez del tribunal, ¿no? O sea, no es que seas parte del proceso, no eres un demandante, no eres un demandado, pero tienes un interés cualificado en el asunto. Puedes tener un interés jurídico, social, institucional, técnico, en este caso moral, ¿no? ¿Para qué sirve el amicus curiae? Bueno, se trata de ayudar al tribunal a tomar una mejor decisión. Pongo en manos del tribunal estos argumentos, ¿no?, jurídicos, en este caso morales. Entonces, en el sistema de Estados Unidos, en el ámbito de la Corte Suprema de Estados Unidos, esto es frecuente. Cuando hay grandes temas, hay personas de la sociedad que presentan amicus curiae, y los jueces tienen que leer todos los amicus curiae tienen la obligación de todas las aportaciones amicus curiae de leerlas, pues para tener todos los datos antes de tomar una decisión, ¿no? Entonces pueden intervenir, pues, universidades, asociaciones profesionales que presentan un amicus curiae. Entonces, en este caso ha habido 14 moralistas católicos que han presentado ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos, ¿no?, para el Distrito Norte de California, División de San Francisco, un amicus curiae. Entre ellos está también un sacerdote legionario de Cristo, afirmando que la doctrina de la Iglesia Católica respalda la decisión de Anthropic de rechazar las exigencias del Pentágono sobre su tecnología relacionada con la vigilancia masiva y las armas automáticas. Y ellos afirman que al hacer esa objeción de conciencia, para entendernos, Anthropic actuó como una empresa responsable y moral, y no como una amenaza para la seguridad ciudadana de Estados Unidos, ¿no?, como dice el Pentágono. Entonces, por una parte, estos 14 moralistas coinciden también en un argumento de Anthropic que todavía, pues, esas herramientas
no tienen toda la fiabilidad que tendrían que tener, ¿no? Pero aparte de ese argumento que los 14 moralistas asumen, que todavía esas herramientas tienen que ser muy mejoradas, ¿no? Recalcan que desde la tradición católica se ha subrayado constantemente que las decisiones que afectan a la vida, la libertad y la dignidad humana, que tienen que deben seguir siendo una responsabilidad de los seres humanos, y que por lo tanto no todo uso técnico factible o legalmente permisible de una herramienta es apropiado, y que cuando la tecnología es capaz de vulnerar la vida, la dignidad y la libertad, es razonable establecer límites claros en torno a su uso. Eso es lo que dicen los 14 moralistas católicos. Por una parte, en cuanto a la vigilancia masiva, porque la vigilancia masiva es, de alguna manera, pues Estados Unidos quiere hacer lo mismo que los chinos. O sea, el que toda la población esté absolutamente vigilada, ¿no? Entonces, en cuanto a la vigilancia masiva, los expertos señalan que la enseñanza de la Iglesia sobre el derecho a la privacidad se fundamenta en la dignidad de la persona, y que un régimen de vigilancia generalizada por parte de las Fuerzas Armadas menoscabaría la dignidad de quienes son vigilados, ¿no? Y en relación con los sistemas de armas autónomas letales, ¿no?, que a veces se les llama los robots asesinos, estos moralistas afirman categóricamente que el uso de armas capaces de tomar decisiones en tiempos de guerra por sí solas viola el principio católico de guerra justa. ¿Por qué? Porque en una guerra justa el juicio humano debe emplearse para garantizar, por ejemplo, que un acto violento sea un uso proporcionado de la fuerza. O que tú hayas seleccionado la proporcionalidad, ¿no? Entonces, la participación humana en esa decisión es crucial. Entonces, esas formas, ¿no?, de introducción de la inteligencia artificial sin supervisión humana eluden el juicio práctico y la toma de decisiones cuidadosas, ¿no?, que deberían de ser humanas y que involucran asuntos de vida o muerte, ¿no? De vida o muerte. Entonces, claro, los moralistas dicen, no concluyen su informe, fijaros, citando a Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi, donde hablando Benedicto XVI sobre el progreso tecnológico, dice: si el progreso técnico no va acompañado de un progreso correspondiente en la formación ética del ser humano, en su crecimiento interior, entonces no es progreso en absoluto, sino una amenaza para el hombre y para el mundo, afirma la encíclica. Y estos moralistas han introducido esa cita de Benedicto XVI en ese escrito dirigido a la Corte, a los tribunales federales. Es curioso. Si hubiese sabido Benedicto XVI, cuando escribió Spe Salvi, que iba a ser objeto de ser argumentado, ¿no?, de ser argumentado en un amicus curiae sobre una cuestión como esta, como esta de si hay que poner objeciones éticas a que sea la inteligencia artificial la que decida quién muere sin que haya responsabilidad humana, hubiese, como dicen los jóvenes, hubiese alucinado Benedicto XVI, ¿no? Brian Patrick Green, que es uno de los autores de este escrito, un moralista de amicus curiae, ha declarado que la postura de principios de Anthropic, que ha sido ejemplar, que en el fondo ha sido ejemplar, ¿no? Imagen de un universo alternativo donde Darío Amodei, que es también el dueño de Anthropic, pues claro, qué fácil hubiese sido, ¿no?, para Darío Amodei coger y decir: de acuerdo, venga, firmamos este asunto que no es para tanto, les hubiese ido mucho mejor como empresa, no hubiesen tenido ningún problema, ahora están en los tribunales, bueno, pueden acabar, como quien dice, en la cárcel, ¿no? Pero fíjate, lo que dice es que quizás no se hubiese abierto este debate ético. Aquí de repente se plantea, porque estos se han plantado, aquí se nos permite abrir los ojos.
y decir, oye tú, que aquí hay cuestiones muy serias. ¿Eh? Porque claro, si no va a haber responsables de carne y hueso a la hora de decir, aquí se ha bombardeado una guardería de niños, si no hay responsables de eso, entonces va a haber mucha mayor facilidad de seguir haciéndolo. O sea, la mejor manera de que no se cometan errores gravísimos es que haya responsabilidades, ¿eh? Si no hay responsabilidades, los errores se siguen cometiendo, ¿sabes? ¿Eh? Porque dice uno, ¿quién? Si esto no tengo riesgo, me explico, no corro riesgo. Ya, pero claro, es que estamos hablando de vidas humanas y estamos hablando de inocentes, ¿no? Por eso vamos a seguirle la pista a este tema, que esto es muy importante, señores, ¿eh? Bueno, pues mi felicitación, para estos 14 moralistas católicos, que mira, estudiasteis moral, fuisteis a las facultades de la teología moral católica y Dios os ha puesto en este momento y habéis hecho este servicio a la Iglesia Católica y os felicitamos y nos sentimos orgullosos de vosotros y decimos, esta es mi Iglesia Católica, sí señor, sí señor, que en un momento como este en que todo el mundo se vende al poder, pues nos levantamos delante del emperador, ¿no?, del faraón y le decimos, mire, hay algo que está por encima de usted, que es la conciencia, que responde solamente delante de Dios. Vamos ahora a tener un momento con los oyentes para responder también a las preguntas que llegan al correo sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es. Y desde la emisora central nos van a presentar las preguntas que hemos seleccionado. Muy buenos días. Muy buenos días, monseñor. Adelante. Pues tenemos a José Miguel, que escribe desde Madrid diciendo: he recibido el último número de la revista La Antorcha, que usted suele comentar en antena con frecuencia. Se trata de un monográfico dedicado al tema de la guerra. Entre todas las cosas que he leído, me ha llamado la atención especialmente una expresión del filósofo Fabrice Ajat, que le pediría que nos comente, ya que entiendo que puede tener gran importancia. La expresión es: el mayor drama de la guerra es hacernos olvidar el combate espiritual. Muchas gracias. Sí, la verdad es que todavía no había leído el número y al ver esta pregunta del oyente, en efecto, ¿no? He visto el artículo de Fabrice Ajat y esa cita que me parece muy potente. El mayor drama de la guerra es hacernos olvidar el combate espiritual. Oh, madre mía, ¿qué significa esto? Pues yo os voy a decir cómo lo interpreto, pero me parece muy profundo, ¿eh? El mayor drama de la guerra es hacernos olvidar el combate espiritual. A ver, cuando uno se mete en la guerra, tiene, ¿no?, en ese fragor, en ese odio, etcétera, tiende a hacer una lectura de la realidad con que los malos son los otros, y los que estamos a este lado de la trinchera somos los buenos. Los malos los otros y los buenos nosotros. Como si, digamos, la frontera entre el bien y el mal coincidiese con la de la trinchera de la guerra. Y eso no es verdad. La frontera entre el bien y el mal no coincide con la trinchera, sino que el bien y el mal está en los que están a un lado de la trinchera y en los que están al otro lado de la trinchera, ¿sabes? Entonces, claro, la guerra lo focaliza todo de una manera como que uno tiende a pensar, si yo venzo esta guerra, ya he vencido frente al mal, ¿sabes? Mentira. Tú puedes ganar esta guerra y condenarte eternamente. Tú puedes perder esta guerra e ir al cielo. Porque es que, ¿sabes?, la clave determinante de la vida está en el combate espiritual. Entonces, la guerra te ciega de la importancia del combate espiritual, porque parece que lo único importante es lo otro, ¿sabes? Y te está distorsionando la realidad, te la está distorsionando. Los buenos, los malos, yo soy el bueno.
Señor, líbrame de mis enemigos, ¿no? Entonces, claro, la expresión Señor, líbrame de mis enemigos, ¿tú cómo la interpretas? Mis enemigos son los otros. Ya, perdón, mayor enemigo lo tienes dentro de ti. Pero eso, claro, la guerra te lo oculta completamente. Porque el que te está tirando bombazos es el del frente. Claro, como te tira bombazos el de frente, pues tú tiendes a pensar, el malo es el otro. Entonces, me parece un pensamiento potente, ¿eh? El mayor drama de la guerra es hacernos olvidar el combate espiritual. Es hacernos olvidar que están pasando cosas trascendentes, trascendentes, que, por ejemplo, pues nuestro destino eterno, igual, ¿sabes? No depende mucho de qué pasa en el estrecho de Hormuz y de que si el barril del petróleo sube mucho. Ahora mismo el tema de la guerra está totalmente ligado al tema del petróleo y al tema de que si se le pone aranceles, no se le pone aranceles al paso por el estrecho de Hormuz, como si la clave estuviese en las fuentes de la energía. Bien, ¿sabes lo que te digo? Que me extraña mucho que cuando comparezcamos delante de Dios el tema clave vaya a ser ese. Igual resulta que el tema clave con el que yo voy a tener que comparecer delante de Dios es qué pasó con mi relación con mi mujer. ¿Y cómo fue eso? Que no supe amar. O qué pasó con mi utilización de las tecnologías, que me hice un adicto y un esclavo de la pornografía. Entonces todas esas cosas son las determinantes, ¿sabes? Son las determinantes. Que el petróleo suba o baje, etcétera, que el estrecho de Hormuz pongan peaje o no pongan peaje, que tal, que igual. A ver, te digo yo que eso no va a ser lo determinante en tu vida, ¿eh? Entonces, interesante la expresión. El mayor drama de la guerra es hacernos olvidar el combate espiritual. Bueno, que precisamente este es el gran valor del libro de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino. Un libro escrito en plena Segunda Guerra Mundial, que en vez de hablar pues de los buenos y los malos, ¿no? Y nosotros somos los buenos, nosotros somos los malos, es un libro de C.S. Lewis que ilumina cómo resulta que el combate del demonio es capaz de hacerse dentro de cada uno de los bandos, ¿sabes? Ya te digo yo que el demonio es capaz de tentar a los ingleses, a los nazis, a los soviéticos. Anda que el demonio no sabe jugar dentro de cada bando, ¿sabes? Anda que no sabe hacerlo. O sea, que interesante. Adelante con la siguiente consulta. Sandra nos consulta: estimado monseñor, en el programa del 20 de marzo, usted respondió a una oyente sobre la discusión sobre si se tendría que hacer hostias sin gluten, y yo no soy una entendida en metafísica, pero recuerdo haber leído en la causa de canonización de San Óscar Romero que cuando él estaba celebrando misa y consagraba el vino, que se le disparó y fue asesinado. Se hicieron exámenes al alba que tenía puesta y se encontró solo sangre y ningún rastro de vino. ¿No prueba esto que el vino consagrado es realmente la sangre de nuestro Señor y también que la hostia es realmente el cuerpo y sangre de Cristo? Además, ¿en qué lugar quedarían tantos otros milagros eucarísticos que incluso han sido investigados y recopilados por otro santo, Carlo Acutis? Vamos a ver. Desconozco si ese caso que ha contado no lo había escuchado nunca, de que si el caso de San Óscar Romero, ocurrió o no ocurrió ese milagro de que el vino, ¿no? o el vino consagrado, la sangre del Señor que se derramó sobre él en la Santa Misa que estaba celebrando cuando fue asesinado, si después se hizo ese análisis que si era solo sangre o no era vino. No, desconozco si eso es histórico, pero supongamos que fuese histórico. A ver, se trataría de un milagro eucarístico, pero es que un milagro eucarístico es, Dios ha querido en la historia hacer algunos, pocos obviamente, ¿no?, milagros eucarísticos en los que ha hecho que incluso físicamente, pues de repente del cuerpo de Cristo brote la sangre de Jesús. Pero eso es un milagro excepcional. Un milagro excepcional que, para que nos ayude a entender que debajo de las especies eucarísticas está Jesucristo. Pero obviamente, de modo ordinario, si uno analizase el pan eucarístico,
en él descubriría pan, trigo, no descubriría el cuerpo de Jesús. Y si uno analiza el vino consagrado, en el que sabemos que metafísicamente, ¿no?, está la sangre de Jesús, pero si lo analizase químicamente, lo que saldría es vino. De no ser que el Señor hubiese hecho, como ha hecho en algunas ocasiones, por eso está el caso de Carlo Acutis, ¿no?, que Carlo Acutis, él quiso recopilar los milagros eucarísticos que había habido a lo largo de la historia. Pero es que entendamos que los milagros eucarísticos son unos pocos comparando con los millones, decenas, cientos de millones de misas que se han celebrado. O sea que en el fondo, esos milagros eucarísticos, lo que son un signo de Dios para ayudarnos a creer. Porque aunque obviamente si tú analizas el pan eucarístico y el vino eucarístico, tú en el laboratorio vas a ver pan y vino, no vas a ver el cuerpo y sangre del Señor. Obviamente, ¿por qué? Porque la transustanciación acontece en un nivel que no es percibible, percatable, por la física. Estamos hablando de una sustancia que no altera los accidentes. Y en el fondo, claro, lo que se examina en un laboratorio son los accidentes. Y no tienes la capacidad de analizar físicamente, porque está en otro nivel metafísico. ¿Me explico? Pero Dios tiene su misericordia, que de vez en cuando ha querido que en la historia de la Iglesia haya algunos milagros en los que incluso la presencia ha querido ser detectable físicamente. Bueno, espero haber hecho un poco la apreciación para que se entienda, ¿no? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.